idioma para traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation Spanish-English Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Buenos días y gracias por sumarse a otra de nuestras actividades online, la que hoy vamos a dedicar a uno de los aspectos más acuciantes de nuestra realidad económica por el alto impacto social que se deriva de su persistencia histórica. Hablamos de la informalidad laboral, una cruda realidad en Chile que también se manifiesta en otros países, en cada caso con sus peculiaridades, incluyendo varios del Asia-Pacífico. En este seminario digital hemos querido explorar de forma más particular la experiencia probada y el potencial que la digitalización general de las actividades económicas, muy en especial de aquellas realizadas por micro y pequeñas empresas, tienen para favorecer avances significativos en la formalización laboral. Junto al progreso y efectos del impulso a la digitalización en este ámbito, abordaremos, como no podía ser de otra manera, los desafíos para favorecer cambios de fondo que impulsen dinámicas virtuosas de formalización económica. En nuestro país, datos actualizados con base en las cotizaciones previsionales que registra la Superintendencia de Pensiones a mayo de este año confirman un panorama más bien sombrío, con una tasa de informalidad que se empina a prácticamente el 38% de la fuerza laboral, casi 6 puntos por arriba que hace algo más de 3 años, cuando aún se dejaban sentir los efectos de la pandemia. Es cierto que si se considera el último año, las estadísticas muestran una leve caída de alrededor de un punto, de 27 a 26% de acuerdo a la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Pero más allá de lecciones metodológicas, la informalidad laboral constituye una realidad preocupante que, como tal, debe ocupar un lugar central en el diseño e implementación de políticas y esquemas de colaboración para su superación. Con esta actividad también queremos contribuir al debate informado mediante el conocimiento de algunas experiencias relevantes en otras economías que son parte del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico APEC. Expertos destacan la heterogeneidad de factores que explican la persistencia de un alto nivel de informalidad, entre ellos la eficacia de algunas medidas que históricamente se han considerado como incentivos a la formalización, que en ciertos casos podrían haber operado hasta como desincentivos. Y en este contexto, fortalecido por el auge y desarrollo de la economía digital, asoma el papel que la digitalización de las actividades económicas, o al menos la introducción de algunos procesos y habilidades digitales, puede desarrollar para favorecer la formalización, muy en particular entre micro y pequeñas empresas, así como entre los trabajadores independientes. De todo esto y probablemente mucho más expondrán nuestros panelistas de hoy, todos consumados expertos en la materia, a quienes paso a presentar. Parto por Janet Escudero, quien es la directora ejecutiva de Talento Digital para Chile, iniciativa que surgió hace 6 años, producto de una alianza público-privada y que se propone impulsar la reconversión laboral masiva en Chile para responder al contexto global cambiante y a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Janet forma parte de varias mesas de trabajo y comisiones. Participa activamente en la mesa de trabajo del Congreso Futuro, FEF, sobre trabajo del futuro, coordinada por la Fundación Encuentros del Futuro, el Senado, y la Cámara de Diputados, la Academia de Ciencias y todas las universidades chilenas. También es miembro de la Mesa Técnica de Habilidades Digitales, iniciativa organizada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado y la CEPAL, en el marco de la Estrategia de Transformación Digital Estrategia de Transformación Digital Chile Digital 2035. Con anterioridad se desempeñó casi durante 13 años en múltiples posiciones en el Banco de Estado, entre ellas la de gerente de Transformación Digital y Canales Digitales. María Jesús Prieto es la jefa del Departamento de Comercio Inclusivo de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, conocida como SUBREI, donde lidera las negociaciones y la implementación de los capítulos de género y comercio y de micro, pequeñas y medianas empresas en los acuerdos comerciales de Chile. También ejerce como titular del Grupo de Trabajo de Pymes de APEC durante el año 2025 y 2026 y como coordinadora del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Cuenta con amplia trayectoria en política económica y comercial, con especial énfasis en inclusión y participación en foros multilaterales. Anteriormente se desempeñó como asesora en la delegación de la Unión Europea en Chile,
donde impulsó proyectos orientados a fortalecer la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el intercambio comercial entre la Unión Europea y Chile. Y finalmente, Carlos Kuriyama es el director de la Unidad de Apoyo a Políticas Públicas de APEC, la conocida APEC Policy Support Unit, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico, en el que Chile es un activo participante. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, donde se desempeñó como negociador principal de los tratados de libre comercio entre Perú y China, coordinador general de las negociaciones del TLC entre Perú y Singapur y asesor del viceministro de Comercio Exterior. También lideró el diseño de la Agenda de Negociaciones Comerciales de Perú e implementó la estrategia comercial del Perú con las economías de APEC. En su etapa como investigador asociado y profesor de economía en la Universidad del Pacífico, escribió extensamente y participó en varios proyectos de investigación sobre cuestiones de comercio, inversión e integración para varias instituciones nacionales e internacionales. Sin más, habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, le voy a ceder la palabra al primero de nuestros invitados, que será Carlos, para que entregue el panorama regional. Le seguirán después María Jesús y Janet en ese orden. Desde ya los invito también a la audiencia a que hagan sus preguntas, ya sea a través del chat o a través del icono de preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Y muchas gracias de nuevo a nuestros invitados por estar acá con nosotros en un nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. Y Carlos, te dejo entonces la palabra para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Loreto, por la gentil introducción. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos, porque este es un webinar y pueden estar conectados desde cualquier lugar del mundo. Mi agradecimiento también a la Fundación Chilena del Pacífico por esta gentil invitación para hablar sobre este tema relacionado al valor de la digitalización como una herramienta que fomente, que permita la formalización de la economía. Pues uno de los principales problemas en varios lugares del mundo eh, son los niveles de informalidad. Eh, en particular, ello existe de manera muy constante en lugares en vías de desarrollo y cuando vemos a las empresas, muchas empresas pequeñas, pues trabajan con prácticas informales o tenemos también trabajadores que trabajan de manera independiente, pero lo hacen de manera informal. Ahora, toda esta informalidad, el problema es que impide a que la economía alcance su máximo potencial. Ahora, sin embargo, tenemos también nuevas herramientas digitales que no solo pueden elevar la productividad de las personas, de las empresas, sino que también pueden generar incentivos para que quienes estén en el sector informal pasen al sector formal. Eh, Permítanle mostrarles una transparencia con algunos hallazgos, ¿no? Relacionados al trabajo que estamos haciendo en el Policy Support Unit de la Secretaría de APEC. Aquí, por ejemplo, podemos mostrar, ¿no? Mostramos que pues la informalidad es un problema que ocurre en todos lados. No es solamente en los países, las economías en vía de desarrollo. Sin embargo, pues vemos que en algunos lugares la incidencia de informalidad es mayor. En materia de empleo, como mencionó, ¿no? Loreto, pues en Chile alcanza más del 30%, ¿no? Del empleo total. En algunos lugares del Asia-Pacífico puede alcanzar hasta el 80% del empleo total, ¿no? Todo este empleo informal. Ahora, la informalidad pues tiene muchas implicancias negativas en la economía. Por un lado, cuando uno es informal tiene un acceso muy reducido o un acceso nulo a servicios financieros, a seguridad social, a acceder a los sistemas de justicia. También, por otro lado, la connotación negativa es que con la informalidad existe un problema de evasión tributaria.
algunos estudios indican de que en todo el mundo se pierde alrededor de 3 billones de dólares al año debido a la evasión al no pago de impuestos, ¿no? Y todo ello debido a la informalidad. Eh, Ahora, uno de los grandes problemas, ¿no?, que afecta al sector informal, en particular a la pequeña y mediana empresa también, ya sea formal o informal, es el costo del financiamiento, el acceso al capital. La mayoría de empresas informales, por ejemplo, no tienen información sobre pagos, sobre créditos, y no tienen historial crediticio, muchas de ellas, y muy probablemente no dispongan de activos como garantías para poder acceder a préstamos, ¿no? Entonces, muchas empresas informales son pequeñas y debido al riesgo o no les ofrecen crédito o se les ofrece crédito a un costo muy alto. Ahora, lo que vemos en el mundo y lo que vemos en el Asia Pacífico es que cuando es mayor el diferencial de la tasa de interés cobrada por un préstamo a una pyme que a una empresa grande, pues la producción informal es relativamente mayor. Entonces, para poder reducir la informalidad, hay que ir más allá de de la digitalización. La digitalización es importante, pero también tenemos que atacar el tema del costo del acceso al crédito, ¿no? Y esto se podría mejorar, por ejemplo, creando una mayor competencia en el sector financiero. En algunos lugares del mundo se destina por ley un porcentaje de la cartera de préstamos hacia pequeña y mediana empresa. También se debería fomentar sistemas de información crediticia con información positiva, ¿no? Por ejemplo, si las personas, si las empresas pequeñas lograron pagar a tiempo el pago de sus servicios, ¿no? Por ejemplo, el pago del recibo de electricidad, de agua, entre otras cosas. Eso podría facilitar a crear un historial. Eh, Ahora, yendo al tema, ¿no?, de digitalización, al tema del comercio electrónico en sí, pues en el mundo de hoy estamos viviendo una realidad distinta que la que teníamos hace 20, 30 años. Ya no es necesario invertir altos montos para acceder a infraestructura física, ya no se requieren tiendas con espacio físico. A través del comercio electrónico es posible participar en varios mercados, ya sea dentro de un lugar o en el exterior, eh, y se puede participar con una menor inversión inicial y con menores costos operativos. Ahora, y las pymes en particular, la pequeña y mediana empresa, se pueden beneficiar significativamente de ello. Y aquí en esta transparencia podemos ver, ¿no?, la importancia del comercio electrónico y la proyección del comercio electrónico global y en el Asia Pacífico para los siguientes años. Entonces, se estima de que para el 2025 las ventas globales por comercio electrónico van a alcanzar los 6,5 billones de dólares. Dentro del Asia Pacífico, esperamos que para este año un tercio de las ventas, el 33,3%, sean efectuadas a través de comercio electrónico. Aquí, por ejemplo, yo en estos momentos me encuentro basado en Singapur. Aquí está la Secretaría APEC. Y pues en Singapur ya hemos visto el cierre de algunas tiendas por departamentos. Y en parte eso se debe debido al auge del comercio electrónico, entre algunos otros factores más, pero el auge del comercio electrónico es uno de ellos. Ahora, también, uno de los grandes problemas que enfrentamos es que una digitalización efectiva requiere que la población sepa cómo utilizar herramientas digitales. Es importante trabajar en lo que llamamos la alfabetización digital. Eh,
Cuando vemos que en la región Asia-Pacífico, ¿no? ¿Cuántas personas han hecho compras en línea o cuántas personas han hecho o recibido pagos digitales? Pues vemos que cada vez más personas lo están haciendo en los últimos años. Eso es algo positivo, alentador. Sin embargo, aún tenemos brechas digitales. Tenemos un porcentaje significativo de personas que no compran en línea, que no hacen pagos digitales o no reciben pagos digitales. Y la diferencia puede ser significativa en el Asia-Pacífico. Por ejemplo, en el caso de los pagos digitales en el Asia-Pacífico, ¿no? Vemos de que más del 78% de la población joven, adulta, ha realizado o ha hecho estos pagos digitales. Pero tenemos de que en Australia es el 98% de esa población que ha participado en estos pagos digitales y en Indonesia es solamente el 37%. En el caso de las compras en línea es algo parecido, ¿no? En la región APEC tenemos que más del 60% de la población joven o adulta ha comprado en línea. En China es alrededor del 80% de ese grupo, pero en el Perú es solamente el 16%. Y podemos ir a estadísticas más básicas de digitalización, como por ejemplo el uso del Internet. Vemos de que el 20% de la población en APEC, en el Asia Pacífico, aún no utiliza de manera frecuente el Internet. Tenemos que en lugares como en Malasia, el 97% de la población utiliza Internet, pero en Papúa Nueva Guinea es menos del 30%, 27% de acuerdo a las últimas estadísticas, ¿no? En la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y bueno, para finalizar, hagamos este relacionamiento, este vínculo, enlace entre digitalización y la transición, ¿no? Hacia la formalización. Pues la digitalización definitivamente puede ayudar a una transición efectiva hacia una economía formal. Y esto puede hacerse con diversas herramientas de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, con portales virtuales puede haber mucha simplificación administrativa. Se puede registrar un negocio a tiempo récord, ¿no? Un claro ejemplo de ello es en Chile, ¿no? Chile Atiende, esa iniciativa que se llama Tu empresa en un día. También hay otras herramientas, como por ejemplo el uso de plataformas comerciales digitales como intermediarias, y eso reduce los costos fijos. Por ejemplo, tenemos lo que se llama en inglés los global marketplaces, ¿no? Que ofrecen Amazon, Alibaba, Shopee en el sudeste asiático y en algunos lugares de América Latina, como en Brasil, en México, en Colombia, o Carrusel en el sudeste asiático. También existen aplicaciones digitales que permiten el acceso a servicios financieros digitales y eso reduce la dependencia de mantener cash, mantener efectivo. Algunos ejemplos, por ejemplo, una aplicación global es Wise, ¿no? Que permite transferencias globales de dinero y ofrece tarjeta de débitos digitales. En el caso de Yape, en Perú, en Bolivia, esta es una billetera digital que permite realizar transferencias de dinero y hacer pagos. En Singapur tenemos Grab, que ofrece inclusive préstamos, ¿no? Y pagos digitales. Tenemos también que podemos ampliar, ¿no? Nuestra capacidad de entrar a mercados, tenemos mayor visibilidad a través del Internet y muchas compañías lo hacen. Se puede también fomentar una mayor formalización mediante mayor capacitación virtual para y mejorar las capacidades de los trabajadores, ¿no? Y así tienen mayores herramientas para pasar al mercado formal, ¿no? Por ejemplo, plataformas como edX, Udemy, que ofrecen cursos virtuales. El Banco Mundial, por ejemplo, también ofrece cursos virtuales sobre financiamiento, sobre el rol de la información crediticia, sobre cómo hacer empresas, hacer negocios. Y bueno, y la mayor
accesibilidad, ¿no? A la formalización con servicios públicos digitales puede ayudar a hacer esta transición. Ahora, finalmente lo que sí quiero destacar es que la transición es posible con el acceso a estas herramientas digitales y el fortalecimiento de las capacidades digitales. Pero esto de acá no es suficiente para asegurar una efectiva transición de la informalidad a una economía formal. Necesitamos otros elementos presentes. Por ejemplo, reducir la burocracia excesiva que permita reducir costos y tiempo de procesos administrativos. Debe haber mayor flexibilidad en el mercado laboral. Si las leyes son muy rígidas para despedir personal, también las empresas tendrán pocos incentivos para contratar formalmente. Debe haber mayor fortaleza institucional, incluyendo la independencia de los tribunales de justicia, el Poder Judicial, y debe trabajarse en una mayor cohesión social, ¿no? A fin de que haya más confianza en instituciones y facilite ello la transición a una economía formal. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este repaso y una visión regional de lo que sucede en otras economías, en otros países, se habla de economías en APEC. Eh, y sin duda se ha avanzado muchísimo, pero hay muchas desigualdades aún, ¿no? Y mencionaste algunas cifras, la diferencia que hay entre un Papúa Nueva Guinea, que básicamente no tienen acceso a Internet, versus una Malasia, etcétera. Ahora, todos estos desafíos se van a acentuar aún más con la llegada de la inteligencia artificial, que es un tema que ni siquiera estamos abordando, acá estamos en una etapa previa a eso. Eh, Así que vienen grandes desafíos en el desarrollar estas infraestructuras que mencionabas tú, de tener una mayor institucionalidad, etcétera. Va a ser aún, yo creo que más acuciante para poder emparejar la cancha y que esta gente realmente tenga posibilidades de acceder a la economía más formal. Vamos a dar la palabra ahora a María Jesús, por favor, para que nos hagas tu presentación y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, Loreto. Aprovecho de saludar a Janet y a Carlos. Bueno, voy a poner mi presentación. Denme un segundo, por Sí, favor. Aquí, compartir. ahí viene. ¿Se ve bien? No, sí, ahora sí, está ¿Sí? perfecto. Ya, Sí. perfecto, súper. Muchas gracias. Entonces, bueno, quisiera partir dando los buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar de este webinar que nos convoca a un tema que está al centro de la agenda de desarrollo, que es cómo la digitalización puede ser un motor para impulsar la formalización de la economía. Desde la Subrey creemos firmemente que el crecimiento económico solo es sostenible si es inclusivo y que la formalización de las MIPYMES es un pilar esencial de este proceso. No me quiero detener tanto en el contexto porque creo que Carlos lo hizo muy bien respecto a cuáles son the facts and figures asociados con la informalidad tanto a nivel laboral como a nivel de la formalización de las MIPYMES. Pero aquí algunos datos que voy a profundizar un poquito más adelante. En Chile la informalidad, por ejemplo, afecta a más de 1 millón de microemprendimientos. ¿Sí? Y este número hace mucho sentido si uno empieza a pensar en estas empresas, estas microempresas, mini emprendimientos que venden por Instagram o por Facebook. Esta capa de microempresas generalmente no está formalizada. En este contexto, un elemento clave del ecosistema público de programas de fomento está el Plan de Desarrollo Estratégico para MIPYMES de Chile, que fue lanzado el año pasado y fue elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Economía y el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño. Y hace que la formalización y la digitalización están como ejes claves del fortalecimiento del ecosistema de MIPYME. Y más importante aún, este plan da cuenta de una colaboración íntima y muy fuerte a nivel público-privada, lo que redunda en una política pública que mira al largo plazo y que es coherente y pertinente a las necesidades del sector privado. Hoy día voy a centrar un poco mi presentación en cómo Chile ha ido avanzando en este tema de la digitalización y programas de fomento a la formalización y hablaré un poquito al final sobre algunas experiencias que hemos compartido en el marco de APEC y en el marco de la Alianza del Pacífico.
Aquí hay algunos números. En Chile, en las economías del Asia-Pacífico, en las economías latinoamericanas, las MIPYMES son la columna vertebral de la economía de estos países. En nuestro país existen alrededor de 1,2 millones de empresas que contratan más o menos a la mitad de la fuerza laboral de Chile. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada decisión de política pública respecto a pymes que simplemente tiene un efecto multiplicador en la economía. Aquí, hablar de MIPYMES, tenemos que recordar que es hablar tanto del almacén de barrio, de la feria libre, como también de los emprendimientos innovadores de Startup Chile, de cooperativas productivas en regiones. Y es hablar también de inclusión, y esto es súper importante porque básicamente son estas empresas las que generalmente abren oportunidades para mujeres, para juventudes y para comunidades que históricamente han estado alejadas del mundo formal. Entonces, por eso es importante poner el foco en las MIPYMES. Aquí un poco acerca de las brechas de formalización que vemos en nuestro país. Estos datos salen de la encuesta de microempresas publicadas por el INE hace un par de años atrás, que dicen que más de 1 millón de microemprendimientos en Chile operan en la informalidad. Esto significa que más de la mitad de las empresas, de las microempresas del país, no cuenta con iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias tiene esta informalidad? Como bien decía Carlos, no pueden acceder a financiamiento bancario, no pueden beneficiarse a cabalidad de los programas estatales de apoyo, porque en algún momento, cuando están accediendo a esos programas, el programa va a exigir que se formalicen. Y esto también genera condiciones de mayor vulnerabilidad laboral, como también expresó Carlos en su presentación, con empleos de menor calidad y menos protección social. La formalización entonces se convierte en un primer paso para que estos negocios puedan crecer, competir en igualdad de condiciones y contribuir plenamente a la economía nacional. La digitalización en Chile ha sido clave para abordar este desafío y lo tocó brevemente Carlos. Un ejemplo pionero fue la creación de la plataforma Tu Empresa en un Día, que básicamente lo que permitió fue reducir de semanas la constitución de una empresa a un par de días. Luego de este registro que ha sido sumamente exitoso, además, se generó el programa Pyme Ágil, que buscó simplificar otro tipo de trámites, como por ejemplo la obtención de las patentes municipales, que también es un requisito fundamental para poder iniciar actividades. Y hoy día también tenemos tramitando un proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que centralizaría y simplificaría procesos y permisos, reduciendo burocracias y plazos. Todo esto responde a la misma lógica, que queremos eliminar las barreras de entrada y facilitar que los emprendedores puedan concentrarse en aquello que saben hacer, en aquello que quieren hacer, que es producir, que es innovar, que es generar valor. ¿Y cómo lo hacemos? Aprovechando las herramientas digitales que nos entrega el avance tecnológico. Junto a la digitalización de trámites, y aquí yo coincido plenamente con Carlos, acá tenemos la digitalización por un lado, pero necesitamos programas de acceso a financiamiento que permitan a estas microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas poder escalar sus negocios, poder incrementar la productividad. Y en ese sentido tenemos una batería de programas manejados por distintas agencias estatales que están enfocados en precisamente generar las condiciones más equitativas de acceso al financiamiento. Acá tenemos, por ejemplo, los programas de Corfo, que está el Semilla Inicia, el Semilla Sostenible, el Semilla Empresas Lideradas por Mujeres. Lo interesante de estos instrumentos es que no solo entregan aportes financieros, sino que también entregan un acompañamiento técnico, acceso a redes, a mentorías, lo que permite que los emprendimientos nazcan con un poquito más de peso, ¿cierto? Con un poquito más de fuerza y con este conocimiento que ya viene dado gracias a estos programas de fomento estatal. El Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, también ha sido clave en esta agenda. Ellos manejan varios subvenciones y financiamientos bien enfocados a la micro y pequeña. Ellos ya no se preocupan tanto de la mediana y que están 100% enfocados en aquellos emprendimientos que no se han formalizado. Entonces, te dan una subvención que está condicionada a tu formalización y así generan las condiciones habilitantes para que estos microemprendimientos se formalicen y puedan crecer y escalar. Acá un punto importante es el Capital Pioneras, que se lanzó recién el año pasado, que es súper interesante porque busca apoyar a mujeres
emprendimientos de mujeres que se desarrollan en rubros tradicionalmente masculinizados. Entonces, además de la oferta, tenemos una oferta que está segmentada según el tipo de emprendimiento, el tipo de empresa que estamos buscando fomentar. Bueno, más allá de los fondos concursables y de las subvenciones que acabo de mencionar, Chile también ha apostado por otro tipo de herramientas digitales que puedan capacitar programas e iniciativas conducentes a la transformación digital. Y en este sentido es súper importante destacar la plataforma Digitaliza tu Pyme, que es una plataforma que viene a articular la oferta pública de iniciativas conducentes a la transformación digital. Entonces, ¿qué se hace aquí? Las empresas entran a esta plataforma, se hacen su usuario y hacen un chequeo digital, que es un autodiagnóstico que nos va a permitir ver el nivel de madurez digital que tenga esta empresa. A partir de ese diagnóstico se le sugieren rutas de digitalización. O sea, cada empresa va a tener un tailor-made proceso de recomendaciones de programas de fomento que le pudieran servir para su proceso de transformación digital. Estos cursos pueden ser sobre una variedad de temas, ventas digitales, marketing, gestión empresarial, etcétera. Otra iniciativa muy interesante es Pymes Globales. Y esta es una iniciativa que busca que las MIPYMES den el salto a la participación en marketplace internacionales. Las apoya con diagnóstico, con asistencia técnica y con la promoción de sus productos. El bottom line es que todas estas herramientas tienen un denominador común, que es usar la digitalización como un catalizador para que las MIPYMES puedan competir en mejores condiciones y avanzar en su formalización. Ahora aquí me quiero detener brevemente en algo que creo que es súper importante, y aquí que la formalización no depende y no puede depender solamente del Estado. Aquí es importante y es fundamental el rol del sector privado y de las alianzas público-privadas. Tenemos a Janet que nos va a contar mucho más acerca de la iniciativa Talento Digital, pero solo para mencionar. Esta iniciativa permitió capacitar a miles de personas en habilidades digitales, permitiendo su reconversión laboral y no solo eso, sino que aumentando la disponibilidad de fuerza laboral capacitada para una economía digital. O sea, hacen un trabajo doble, no solo benefician a la persona, pero benefician también a todo este ecosistema de empresas que está buscando a fuerza laboral que tenga las competencias necesarias para enfrentar una economía digital. Otros ejemplos son la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio con su programa Mi Pyme Cumple, que también ha estado con un fuerte foco en este último tiempo respecto a la digitalización. La Cámara de Comercio de Santiago también tiene un comité de Mi Pymes, tiene un comité de economía digital, llevan a cabo capacitaciones, estudios. Estas alianzas muestran que cuando el sector privado y el sector público trabajan de manera articulada, se pueden generar soluciones que son sostenibles, que son escalables, que tienen gran alcance. Ahora, yendo a lo que es la materia ya de trabajo de la subrey, si miramos las brechas que están en la economía doméstica, ¿cierto? Pero si miramos las brechas que existen a nivel de la participación de MIPYME en el comercio internacional, vemos que son aún más profundas, por decirlo de alguna manera. Menos del 0,4% de las MIPYMES chilenas participan en las exportaciones y su contribución al valor total de los envíos es el 2,2%. Además, ay, se me cayeron los audífonos, puta. Ahí sí. Además, la mayoría de ellas exporta un solo producto, una sola vez al año y a un solo mercado. Más del 50% de las empresas MIPYME, ese es el perfil exportador que tienen. Entonces, esto refleja que hay unas brechas enormes para internacionalizarse. Y la formalización aquí también es clave, porque si no están formalizadas, ¿cómo van a cumplir con los requisitos aduaneros, sanitarios, fitosanitarios? ¿Cómo van a poder acceder a los programas de fomento a la exportación? Entonces, aquí hay un punto importante que hacer. Fortalecer la formalización es también abrir las puertas a las posibilidades del comercio internacional, lo que además redunda en la diversificación de nuestra matriz exportadora y en la generación de empleos de mayor calidad, porque se sabe y está estudiado que los empleos asociados a empresas exportadoras e importadoras son empleos que pagan mejor, son empleos más estables, son empleos que tienen protección social. Y si consideramos además que el 30% de nuestro PIB se explica por nuestras exportaciones, entonces ya el efecto es
bastante significativo. Desde Subrey hemos tomado este desafío súper al centro de lo que hacemos. Acá pueden ver que una de las herramientas concretas a nivel bilateral que más hemos implementado es la inclusión de capítulos de MIPYME en nuestros acuerdos comerciales. Hoy día tenemos 7 acuerdos comerciales en vigor con capítulos de MIPYME. Otros 3 están en ratificación y 3 otros en negociación. De esos 3, 2 son con economías del Asia-Pacífico. Tenemos también el Acuerdo de Economía Digital, el DEPA, que provee un marco para generar un ecosistema favorable para MIPYMES digitales, que es un tema que estamos empezando a trabajar con mayor profundidad. Em, a nivel de nuestra participación en foros multilaterales, APEC es quizás el mejor ejemplo de cómo la cooperación internacional puede potenciar nuestras agendas nacionales. Hoy día, la digitalización de MIPYME es un foco transversal del grupo MIPYME, del cual ostentamos la presidencia, pero también del Digital Economy Steering Group y de otros grupos. En el caso específico de Chile, hemos participado en proyectos enmarcados en el grupo de trabajo de MIPYME que buscan transferir conocimientos, identificar oportunidades de colaboración y fortalecer la resiliencia de las MIPYMES en contextos de rápido cambio tecnológico. La hoja de ruta de Lima sobre la formalización, que fue el eje central de su hosting el año pasado, fue recogida por Corea y lo que hizo fue ponerla en diálogo con la agenda digital. Entonces, esto es clave, entender que la formalización ya no se puede pensar sin la digitalización y que ambos procesos se retroalimentan. Chile ha promovido activamente este cruce temático, convencido que el futuro de las MIPYMES en APEC dependerá de su capacidad de integrarse a entornos digitales. Ya para ir terminando, a nivel latinoamericano no puedo dejar de mencionar la Alianza del Pacífico, que también se ha consolidado como un importante espacio de cooperación a nivel de MIPYME. Ya en el año 2022, los presidentes de los 4 países mandataron el fortalecimiento de las capacidades de estas empresas para insertarse en el comercio electrónico transfronterizo, reconociendo que la digitalización es un factor esencial para su competitividad. En ese sentido, tenemos andando varios proyectos para empujar la mayor participación de MIPYME en el comercio electrónico entre estos 4 países y que son proyectos de gran relevancia, especialmente si miramos y pensamos que las exportaciones de MIPYMES chilenas, la mayoría, se dirige a países de la América Latina. Entonces, este tipo de iniciativa tiene un potencial multiplicador bien interesante. Para ir finalizando, quisiera subrayar un aspecto que considero de gran importancia y que lo mencioné. Si hay algo que hemos aprendido es que el Estado no puede avanzar en todo solo. La formalización y la digitalización requieren de un compromiso de múltiples actores, ministerios, gobiernos locales, universidades, fundaciones y sobre todo el sector privado. Ejemplos como Talento Digital nos muestran el impacto que una alianza público-privada bien diseñada es capaz de entregar formación en habilidades digitales a miles de personas con pertinencia, con escalabilidad. Hemos visto también los ejemplos asociados a las cámaras de comercio. Hemos visto que las alianzas internacionales también cumplen un rol estratégico, porque compartir buenas prácticas, aprender de qué resultó, de qué no resultó, conocer soluciones que puedan ser adaptables a distintos contextos es súper, súper importante. Y ya cerrando, solo subrayar 3 mensajes. Primero, la formalización de las MIPYMES es una condición indispensable para lograr un desarrollo económico inclusivo, sostenible, con empleos de calidad. Segundo, que la digitalización hoy es una palanca muy poderosa para acelerar este proceso. ¿Por qué? Porque simplifica trámites, reduce costos, amplía mercado y genera nuevas oportunidades para mujeres, para jóvenes emprendedores, para aquellos que no se han beneficiado o están un poco ajenos al mundo formal. Y tercero, que la cooperación internacional multiplica el impacto. Compartir buenas prácticas en foros como Alianza del Pacífico o como APEC nos permite alinear agenda, nos permite aprovechar las experiencias compartidas. Nuestro compromiso desde Subrey es seguir promoviendo una política comercial inclusiva, donde los beneficios de la apertura comercial lleguen a más sectores de la sociedad y poder contribuir a la construcción de una economía más resiliente y equitativa. Muchas gracias. Lo dejo ahí. Gracias a ti, María Jesús, por esta muy interesante presentación en que nos has contado en pocos minutos los programas que existen en Chile, la multidisciplinaridad de áreas a través de las cuales están enfocando
el accionar para poder lograr la formalización de estas MIPYME, no solamente a nivel nacional, sino que compartiendo toda esta experiencia también en foros internacionales como es el de APEC, que es tan relevante para nosotros, ¿no? Y hoy en día uno de los foros, diría, más relevantes que va quedando así como que no se ha tocado aún y por lo tanto mucho más importante aún llevar las experiencias, compartirlas y poder implementar nuevas herramientas. Vamos a volver con algunas preguntas después, tanto para Carlos como María Jesús. Vamos a ir ahora con Janet para que nos cuente un poco la experiencia de esta iniciativa público-privada, que recalcó María Jesús, que son tan importantes para poder lograr este avance concreto, ¿no? Porque no son solo necesarias las políticas públicas, sino que el apoyo de lo privado también y talento digital es una gran muestra de ello. Janet, tienes la palabra y muchas gracias de nuevo por estar acá. Hola, buenos días y buenas noches, como dijo Carlos, ¿no? A los que nos están escuchando. La verdad, para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes en este webinar junto a Carlos y María Jesús y las buenas referencias de talento digital, así que me entusiasma muchísimo. Voy a compartir ahora la presentación. Déjenme. Mm, Voy a aprovechar de mencionar que todo el material de este webinar, tanto el video como las presentaciones, van a quedar disponibles para los que nos están escuchando y los que no pudieron sumarse hoy día. Hay mucha gente que revisa el material post-webinar, desde incluso el mundo académico, investigadores, etcétera, de otros países. Así es que va a quedar subido en nuestra página web y a los que se registraron en el webinar también les enviamos por correo este material, tanto el video como las presentaciones. Ahí está, Janet, ahí viene. Ahí está. Sí, pero todavía no aparece, pero viene. Ahí viene. Ahí viene, ya, y falta ponerla en pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí estamos. Ya, buenísimo. La verdad que para nosotros como talento digital, la digitalización realmente impulsa no solo la economía, sino que también a las personas, ¿no? A generar empleos de calidad, a cambiar sus trayectorias laborales y por lo tanto generar una calidad de vida mucho mayor. Y bueno, Carlos y María Jesús han dado un contexto tremendo, ¿cierto? Pero yo algunas cifras quiero compartir con ustedes. Nosotros creemos que la economía digital crece muy rápido, ¿no? Y hay cifras que proyectan un 70% en la próxima década del nuevo valor de la economía mundial que generará en torno a las plataformas digitales, ¿no? Y por otro lado, y como bien lo decía Carlos, todavía la economía informal, la PEC, representa el 13% y Chile, está en un nivel intermedio de un 19,4%, igual nos refleja, ¿cierto?, tanto los avances, pero también los retos pendientes que tenemos en torno a esta materia de inclusión y formalización. La digitalización, bien utilizada, puede ser el puente para transformar esta realidad, ¿no? Nosotros creemos que simplificando los procesos, aumentando la transparencia y ampliando oportunidades de participación en la economía formal. Eso son las ventajas, ¿cierto?, de la digitalización. ¿Y qué pasa en Chile? Por ahí María Jesús, perdón, lo decía muy bien. Tenemos retos, ¿no? Tenemos desafíos focalizados y heterogéneos. La informalidad está en torno a un 26%, o sea, 1 de cada 4 personas ocupadas está fuera de la protección social y de los circuitos formales de productividad, ¿cierto?, y capacitación. Y en jóvenes y mujeres concentra la mayor vulnerabilidad. Yo les diría que en los jóvenes hay una mayor rotación, hay empleos de menor estabilidad y brechas de experiencia que dificultan, ¿cierto?, su entrada a las ocupaciones formales y digitales. Y por otro lado, las mujeres, ¿no? Persistencia de brechas por cuidados, ¿no? No remunerados, hay una segregación, ¿cierto?, sobre ocupacional y hay menor acceso de redes y de financiamiento, ¿no? Y por otro lado, la recuperación de la pospandemia, no olvidemos que ha sido desigual, ¿no? Aunque se ha recuperado a niveles de ocupación, el sesgo hacia trabajos de menor calidad y alta informalidad todavía persiste en sectores como comercio, servicios personales, en fin, y plataformas. Por lo tanto, hay déficit en habilidades básicas y a su vez en perfiles de mayor especialización. O sea, acá tenemos en el mayor especialización, que es lo que nos toca talento digital, ¿no? Desarrollo, datos, ciberseguridad,
Y esto limita la movilidad hacia empleos formales remunerados, de mejor remuneración, ¿no? Hay asimetrías también en torno a la brecha fuera de las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Por conectividad, por ofertas formativas y por la densidad empresarial también. Yo traje un ejemplo nomás de impacto de digitalización en la formalización. Nosotros tenemos la digitalización como puente en la formalización, ¿no? Acá la digitalización está transformando la manera en que las personas y las empresas se integran a la economía formal, ¿no? Las herramientas digitales permiten simplificar trámites, acceder a financiamiento y abrir mercado. Yo soy una optimista de esto, ¿no? Y a través del comercio electrónico y los pagos digitales y la plataforma de gobiernos electrónicos, sin duda, son tremendos aportes para la formalización. Acá, la digitalización facilita la realización de negocios, simplificando los procesos y reduciendo los costos de incumplimiento de la regulación, ¿no? Con iniciativas mejoradas con gobierno electrónico. Actuar como incentivo para la formalización sea más atractiva para las MIPYME y también alcanzando, yo digo que amplía su alcance al mercado y la base de clientes, ¿no? En fin, las herramientas digitales sin duda son un aporte y puede lograr mediante la contratación electrónica y como bien lo decía Carlos, ¿no? Los pagos electrónicos, el comercio y las aplicaciones de la economía de la plataforma. Así que aquí hay algunas experiencias. México, por ejemplo, con la implementación obligatoria de la factura electrónica, logró incorporar 2,2 millones de microempresas al sector formal. Me encanta la iniciativa. Chile también, a través de Chile Compra, ha permitido que el 59% de las adquisiciones estatales lleguen a MIPYME, ¿no? Eso me generando un incentivo directo a la formalización. Y la India, ¿no? Con su sistema de pagos digitales UPI, ha alcanzado más de 1.400 millones de cuentas bancarias en menos de una década, demostrando cómo la inclusión financiera digital puede acelerar también la formalización y ampliar las oportunidades. Y como bien lo decía María Jesús, las pymes son un motor de la economía nacional, ¿cierto? Generando cerca del 65% del empleo formal en el país, ¿no? Y aquí hay yo diría que hay una conexión también con las oportunidades de los jóvenes, ¿ya? El 40% de los trabajadores jóvenes están empleados por pymes, ¿ya? Y ofrece oportunidades de primer empleo. Por lo tanto, hay una conexión enorme entre las pymes, ¿cierto? Y las oportunidades para los jóvenes. Y eso creo que es sumamente rescatable si hablamos de formalidad en el empleo. Y el contexto digital que exige acción, yo traje algunas cifras acá, el 63% de las empresas a nivel global identifican la falta de habilidades digitales como el principal obstáculo para su transformación digital. Y por otro lado, más del 70% de las pymes chilenas han digitalizado parte de su proceso, pero menos del 23% con presencia en la web, lo que nos habla de barreras de acceso a información en tecnología, ¿no? Y por otro lado, según la OCDE, los países con una fuerza laboral altamente digitalizada tienen hasta un 30% más, ¿cierto?, de productividad en comparación con aquellos que de bajas competencias digitales. Y lo que también nos moviliza, ¿no? La brecha digital afecta más a mujeres y jóvenes. Hay un 28% solamente de las mujeres participan en la fuerza laboral en tecnología, muy bajo, y el 16,2% de los jóvenes en Chile están desempleados, y eso es a niveles superiores al promedio mundial. Por lo tanto, en este contexto nos llama a la acción, ¿no? Y porque invertir en formación digital es una necesidad para garantizar un desarrollo sostenible e inclusive. Eso es lo que nosotros reafirmamos totalmente. ¿Y dónde vemos oportunidades de talento digital? En digitalizar, la digitalización como un impulso a la formalización del empleo en Chile. Tenemos el desafío de conectar a los jóvenes y las mujeres, ¿no? Que para nosotros son los más vulnerables, las personas y por supuesto las personas con riesgo de perder su empleo con oportunidades del futuro.
Y acá les hablo de esta tremenda iniciativa de Talento Digital, la cual me toca dirigir. La verdad que es una iniciativa, como bien lo decían ustedes, una alianza público-privada exitosa que ha desarrollado reconversión laboral masiva en nuestro país, entregando habilidades que Chile necesita en la economía digital. Tenemos hace 6 años que partimos y a través de esta alianza público-privada, y es un proyecto país que nos habla sobre la reconversión laboral a través de las habilidades digitales, ¿no? Nos dedicamos a la skilling y reskilling, hacia perfiles digitales a través de capacitaciones bajo la metodología Bootcamp, inspiradas en un exitoso eh, programa que se llama New York Tech Talent Pipeline, y en colaboración con ellos ha adaptado y escalado las bases de este modelo educativo revolucionario, ¿cierto?, para adultos, integrando las mejores prácticas a la realidad chilena y abriendo nuevas oportunidades laborales para miles de personas. ¿Cuáles son las bases fundacionales de esta iniciativa? Bueno, primero, hace 6 años, la poca vinculación con la demanda, ¿no? Eso nos generó una escasez, había una escasez de talento disponible y un escenario fuertemente de crecimiento de necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestro capital de trabajo tenía las competencias y las habilidades necesarias, ¿cierto?, para crecer en la economía? Por otro lado, se estimaba que había cerca de 2 millones de trabajadores en situaciones de riesgo debido a la transformación digital y bajísimas habilidades. Además, había baja pertinencia y calidad en la oferta disponible. El proceso de capacitación en Chile, nulo impacto en empleabilidad e ingreso. Y por otro lado, poco interés de los jóvenes por carreras en tecnología, ¿no? Una matrícula estancada, y había recursos disponibles, recursos públicos disponibles en ese tiempo. Y estas son las bases fundacionales. Pero ¿qué hacemos en Talento Digital, no? Formamos en habilidades digitales de nivel superior, también las habilidades del siglo XXI, o las llamadas las Power Skills, ¿no? Muy importante, sobre todo, como decía Loreto, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial y toda la revolución tecnológica está cambiando la forma en que trabajamos, pero las habilidades transversales, ¿no?, las habilidades, las Power Skills, son fundamentales para el desarrollo de las personas y de la economía, ¿no? Y, por supuesto, habilidades para la empleabilidad. Y acá está la habilidad técnica, está emprendimiento digital, las becas entry level, que es cuando las becas para iniciarnos en el mundo digital, y acá está la programación y el diseño. Cuando hablamos de programación hay distintos lenguajes, Java, JavaScript, Python, en fin, y también becas de especialidades, donde están las becas de tecnología propiamente tal, donde ahí está la familia de datos muy importantes hoy día, ¿no?, con la inteligencia artificial. Ahí tenemos análisis de datos, ciencia de datos, ingeniería de datos, machine learning, diseño también, marketing digital e industria creativa. Y por otro lado, como les comentaba, las Power Skills, ¿no?, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación, muy necesarias hoy día en el mercado que está en plena revolución tecnológica. ¿Y cuáles han sido los logros de Talento Digital a la fecha? Bueno, hemos gestionado más de 30.000 becas, ¿no?, con un éxito de un 77%. ¿Y a qué le llamamos éxito? A empleo, al autoempleo y también a la continuidad de estudio. Yo siempre digo que esta iniciativa para algunos no es de formación, es de empleo y de productividad, ¿no? Tenemos además una red de más de 350 empresas como parte de Talento Digital y de Alianza, que nos permite tener la pertinencia necesaria en los cursos. Estamos muy conectados con la demanda. Las empresas están empoderadas en todo el proceso de Talento Digital, desde la definición de la demanda, ¿cierto?, los perfiles más demandados, en la conformación, ¿cierto?, en la aprobación de los planes formativos. Es decir, ellos también nos apoyan en la validación de estos planes formativos y también en la intermediación laboral. Por eso creo que es sumamente relevante la colaboración público-privada. Por otro lado, comentarles que hemos tenido 127.000 postulantes para estas 30.000 becas, así que siempre estamos ahí ingeniándonos para ir ampliando estas becas.
Y tenemos 79% de los que se emplean lo hacen antes de los 6 meses. Eso también es sumamente relevante porque habla de la necesidad en conjunto con la demanda, ¿no? Con la oferta. Entonces, creo que eso habla del éxito también de talento digital. Y por otro lado, se hizo un estudio a través de Sense, donde la renta promedio en los 6 primeros meses después de egresado es de $907, que corresponde a un 47% del aumento respecto a los 3 meses anteriores. Cabe destacar que el público objetivo a lo cual está Talento Digital son personas que están cesantes y que además por el 80%, el 62% corresponde al 80% más vulnerable de este país, según el Registro Social de Hogares, que es el indicador con el cual el Estado mide la vulnerabilidad. Por lo tanto, es muy relevante este 47% de aumento que inician, ¿cierto?, en esta carrera. Además, contarles que acá tenemos un perfil de estudiante, además de distintas carreras, ¿no? Esto es una iniciativa de reconversión. Tenemos alrededor de, yo les diría que del 60% aproximadamente corresponden a la edad de entre 25 y 40 años. Entonces, estamos hablando de una iniciativa de reconversión laboral. Hay muchas personas que además vienen de otras carreras, de psicología, de sociología, estilistas, ingenieros, abogados, en fin. Tenemos una variedad de carreras que han realizado anteriormente. De estudios formales completos e incompletos es el 62%. Por lo tanto, ahí tenemos una fuerza de reconversión laboral hacia el mundo digital importante en talento digital, ¿cierto? Y bueno, y de 6 hay un retorno de la inversión de 6 a 12 meses, considerando el costo del curso y la mejora en los ingresos. Esto es el logro. Y no puedo dejar de destacar el 36% de los egresados son mujeres. Si anteriormente les comentaba que el 28% la participación de las mujeres en tecnología, nosotros con mucho orgullo decimos que tenemos un 36% de egresadas. Todavía es desafiante este número, sin duda alguna, pero creemos que somos una oportunidad para las mujeres, ¿no? Para reinsertarse en el mundo laboral. Y estas cifras lo muestran. Bueno, para nosotros Talento Digital ha desarrollado un modelo de formación exitoso y replicable. Por eso es muy interesante esta conversación acá, porque creemos que este modelo, como lo decía bien María Jesús, de alianza público-privada exitoso, sin duda alguna tiene los elementos necesarios para ser replicable. Está conectado a las necesidades de las empresas, como les comentaba, y gestiona los procesos de formación e intermediación para la generación de oportunidades de empleo. De esta forma, generamos el impacto positivo en la productividad y la economía del país. En las personas, como les comentaba anteriormente, acceden a un camino de desarrollo, pero además cambian sus trayectorias laborales y por ende a otras oportunidades de empleo con empleos de calidad y continuidad formativa. Y en las empresas, además, cuentan con un semillero de talento con las habilidades emergentes que requieren, ¿no? Aquí conectamos la oferta con la demanda. Sin duda, es una contribución al país y nos llena de orgullo los logros que tenemos y siempre los números son desafiantes totalmente, ¿no? Porque estamos seguros que la digitalización no solo moderniza, sino que abre la puerta a un empleo formal, inclusivo y productivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Janet, por contarnos de esta iniciativa chilena, Talento Digital, y cómo la colaboración público-privada ha contribuido ya a la formalización, a la capacitación digital y a través de ello al acceso a empleo formal de mujeres, sobre todo, y jóvenes también. Y voy a partir preguntándote, porque hubo dos cosas que dijiste entre medio que me llamaron la atención. Que de acuerdo a los estudios de ustedes, hay poco interés de parte de los jóvenes por la digitalización, lo cual suena como raro, ¿no? Porque los jóvenes hoy viven con el celular en la mano y es un temazo ¿no? de la poca socialización que tienen, y sin embargo no parece existir ese interés por
entender mejor, tener acceso a otras herramientas de digitalización que les permita además trabajar en estos temas. ¿A qué crees que se debe esto o cómo se está trabajando o interpreté mal la cifra que me diste? No, sí, esta fue la base fundacional de hace 6 años, que efectivamente había una preocupación porque la matrícula no se llenaban, ¿no? Había poco interés de los jóvenes. Nosotros creemos que también es parte de la información, ¿no? La poca información que tenían los jóvenes. Entonces, también la contribución de talento digital ha ido en eso, en ir informando sobre lo que significa entrar al mundo digital, ¿cierto? A los empleos de la digitalización, y eso ha ido, bueno, además que las tecnologías se producieron en estos 6 años, toda una revolución tecnológica que también ha acercado a los jóvenes. Pero como tú bien dijiste, una cosa es acercar a los jóvenes a las redes sociales, que sí las usan muchísimo, ¿no? Pero otra cosa es acercarlos hacia el mundo digital, ¿no? Hacia la formalización de empleos en el mundo digital. Y creo que eso es un desafío para todas las economías, ¿no? Tenemos unas cifras de Nini que son de un 30% por ahí, entonces creo que tenemos que seguir como país y como, bueno, la PEC también, seguir fomentando y seguir informando a los jóvenes sobre las bondades, ¿cierto?, de la digitalización y del mundo de la tecnología. Absolutamente. Interesante conocer eso. María Jesús, tengo una pregunta para ti. Vemos que en Chile se han ido desarrollando plataformas y programas con base a digital para favorecer, como esta, por ejemplo, para favorecer el comienzo de actividades, pero sin embargo, como muestran las cifras, la informalidad ha crecido sustancialmente en el país para llegar casi al 40% de la fuerza laboral. ¿Crees tú que esto se debe a que la digitalización es una herramienta mucho menos efectiva al final de lo que podrían si no van acompañadas de acceso favorable al sistema financiero? Y ahí después le voy a hacer unas preguntas con respecto a eso también, que tiene mucho que ver con el acceso a financiamiento, ¿no? Que va relacionado con, con la posibilidad de formalizarse mejor o peor. Gracias, Loreto, por tu pregunta. O sea, yo creo que no, claramente no están desconectados y por eso mismo hay esfuerzos puestos tanto en programas, en asegurar un acceso a financiamiento que sea equitativo, que sea segmentado de acuerdo al tipo de empresa que queremos fomentar, que queremos formalizar. Y esto no va en el fondo, vamos avanzando por los dos carriles. Tener esta oferta programática respecto a la adquisición de habilidades digitales para las MIPYMES y por otro lado, todo este sistema de subvenciones y de de programas estatales de acceso a financiamiento. Y esto también va sumado, y no lo mencioné porque ya me iba a alargar mucho, a una oferta también de la banca privada y también de los créditos con aval del Estado. Entonces, se genera aquí un ecosistema que precisamente apunta a que, por un lado, efectivamente, si no hay acceso a financiamiento, no hay escalabilidad, no hay producción, no hay formalización. Pero también tenemos que hacernos cargo de que la economía está cambiando y que las empresas que uno proyecta que van a poder thrive más van a ser aquellas que precisamente van a poder operar en entornos digitalizados. Y aparte de los fondos concursables vía Cercotec, ¿tiene algún otro esquema desde el gobierno de colaboración en el sistema financiero, fintechs o sistema financiero tradicional? eh, Colaboraciones con la banca. Nosotros me acuerdo que hicimos un webinar hace ya 3 o 4 años, yo creo que fue incluso antes de la pandemia, donde estaba el director de ProChile y estaba uno de los gerentes del Banco BCI. El Banco BCI, bueno, además de ser miembro de esta fundación, tienen un programa bien extenso en relación a pyme y financiamiento de pymes. ¿Hay algún programa aparte de lo que mencioné yo de Cercotec que estén pensando o se esté trabajando con la banca privada en particular? Perdón, no voy a abrir el micrófono. Gracias, Loreto, por tu pregunta. En este momento, aparte de la oferta que ya existe a nivel del Banco Estado, las colaboraciones que también hace Startup Chile, no, yo no estoy al tanto de algo que se vaya a lanzar prontamente,
pero efectivamente hay una oferta dirigida a pymes que es de la banca privada y que también está focalizada a veces en fintech, en startups, otras veces en otro tipo de empresas. También tiene una segmentación de cierta manera. Muchísimas gracias. Y Carlos, ahí me salto a ti para hablar sobre este tema, pero a nivel de APEC. ¿Estimas que el sector financiero en las economías APEC podría hacer más para favorecer la inclusión financiera? ¿Conoces o si se han impulsado o se están desarrollando algún programa o medidas para mejorar el acceso a créditos a MIPYMES? ¿Qué casos destacarías dentro de APEC? A lo mejor hay algún caso exitoso, alguna iniciativa que podríamos compartir. Sí, gracias Loreto por la pregunta. En APEC, bueno, el tema de ser más inclusivo por el lado de las finanzas es algo que se está comenzando a discutir bastante. Pues ha habido algunos casos relativamente exitosos, ¿no? Sobre cómo proporcionar mayor crédito a emprendedores, pequeña, mediana empresa, y de esa manera puedan pues participar en el mercado formal. Yo creo que una de las medidas más interesantes que he visto es en el caso de las Filipinas, ¿no? Las Filipinas, en primer lugar, tienen una red muy amplia de, de bancos de pequeña escala, pero hay bastante competencia. Entonces, digamos, las tasas que suelen ofrecer a los préstamos son bastante competitivas. Pero aparte de ello, no solamente por el lado de microfinanzas, pero también por el lado de los bancos, digamos, más grandes, existen algunas regulaciones que les obligan a que destinen un porcentaje mínimo de la cartera crediticia hacia proyectos que tienen que ver con la pequeña y la mediana empresa. Entonces, de esa manera, pues los bancos tienen esa necesidad, ¿no? De cumplir con el financiamiento de esta serie de proyectos. Obviamente que, bueno, existe un riesgo en el sentido de que cuando, digamos, las empresas son informales, no disponen de mucha información, pues los bancos son un poco reacios a, a asumir riesgos, ¿no? Pero lo que se ha visto en la evidencia es que se comienzan a proporcionar préstamos, ¿no? Con montos pequeños, y usualmente los empresarios suelen cumplir, los pequeños empresarios, con esos pagos, y poco a poco, conforme se van fortaleciendo, pueden tener acceso a montos mayores, ¿no? De crédito. Esa yo creo que es una de las experiencias más interesantes. Ahora, eh, digamos, en lo que se refiere a fintech, ¿no? La fintech está creciendo significativamente en el Asia, y pues cada vez están saliendo, ¿no? Nuevas empresas, aplicativos que permiten aplicar, ¿no? Por préstamos de monto pequeño, y eso yo creo que a emprendedores iniciales les ayuda, ¿no? Inicialmente para comenzar a operar, ¿no? Bueno, esas serían, digamos, algunas de las cosas que se están haciendo a nivel de, digamos, sector privado, y cómo el gobierno ha estado reglamentando, ¿no? Las cosas. Ahora, dentro de APEC tenemos, ¿no? Este Lima Roadmap, la hoja de ruta hacia la informalidad, perdón, de la informalidad hacia la formalidad. Y ahí pues se establecen algunos pilares, ¿no? En el sentido de que tenemos que fomentar un entorno para hacer negocios que sea inclusivo y que permita, ¿no? Fomentar, ¿no? Negocios. Se habla mucho, ¿no? En este Línea Roadmap sobre
cómo podemos facilitar, ¿no? Acceso al crédito y cómo podemos avanzar con la inclusión financiera digital. Y uno de los grandes factores que se está poniendo énfasis es en lo que se refiere a la alfabetización, no solamente digital, pero también alfabetización financiera, ¿no? Para Ujú. que haya mayor responsabilidad en la utilización del dinero. Gracias. Así es. Muchas gracias, Carlos. Y solamente cuando mencionaste sobre que los microempresarios son buenos pagadores de sus créditos, nosotros acá en Chile tenemos conocimiento de la experiencia de un banco que da crédito especialmente a mujeres, eh, y porque las mujeres son grandes pagadoras de sus créditos. Estadísticamente, por lo menos acá en Chile, las mujeres, el pago de crédito, la tasa es muy alta, así que solamente recalcar eso. Y aprovecho, Carlos, ya que te estaba preguntando a ti, ya a nivel más global, ¿qué casos de políticas en economías de APEC destacarías como razonablemente exitosos en favorecer mejores niveles de formalidad? Y ahora pasamos al tema de la formalidad. Nos salimos un poco de la cosa más particular sobre el acceso a financiamiento, sino que ¿qué casos crees tú que han tenido éxito en adoptar alguna política o medida que haya favorecido la formalidad? Yo creería que todo lo que tenga que ver con simplificación administrativa ayuda sustancialmente, en el sentido de que si para conseguir una licencia, hacer algunos papeleos, si eso no es engorroso, yo creo que eso fomenta la formalidad. Si eso no demora mucho tiempo, si no es caro, eso también contribuye a la formalidad. Entonces, vemos que en el caso de economías de APEC, donde se han reducido estos tiempos para conseguir permisos, donde que se han reducido los costos, se ha reducido el número de documentos que uno debe presentar, pues ha habido, digamos, una mayor participación en la economía formal. Tenemos también otros elementos que son muy importantes, por ejemplo, las cosas que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial y la eficiencia en los procesos, ¿no? Entonces, si estamos en un lugar, en una economía donde que tenemos una pyme que pues está en un proceso judicial porque, supongamos, hubo un cliente que no le pagó, otra cosa más engorrosa, pues en, en países como Singapur, un proceso de ese tipo demora pocos meses en ser solucionado. Pero tenemos que en América Latina eso puede durar 2 años y medio y las pymes no pueden esperar tanto tiempo. Pues en algunos casos eso implicaría que las pymes tengan que salir del mercado. Entonces Ujú. yo creo que todos estos procesos que permiten mejorar la eficiencia administrativa ayuda significativamente. ¿Por qué? Porque el beneficio de ser formal va a ser mucho mayor que el beneficio de ser informal, ¿no? Es importante que el beneficio pues justifique, ¿no? Todos esos costos que están asumiendo para ser formal. ¿Y hay alguna economía en particular, así como mencionaste, Filipinas, en el tema de acceso a financiamiento, que tú digas, mira, en Australia, ahí mostraron algunas estadísticas, ¿no? De países, Mm. ya no me acuerdo cuál mencionaste, donde haya habido alguna política especial que haya favorecido la formalización. Eh, bueno, Indonesia tiene, por ejemplo, Indonesia. eh, o el mismo China, que tiene cerca del 80% de la población. Ah, pero China es población informal, ¿no? Claro, en el caso de China, lo que está ayudando últimamente es la mayor accesibilidad a la formalización con servicios públicos digitales, ¿no? Se ha digitalizado bastante la economía china y eso está ayudando significativamente. Entonces, vemos, ¿no? Que muchas empresas chinas, hasta pequeñas, ya comienzan a exportar y utilizando servicios postales. Y para Claro. poder hacer eso se requiere, ¿no? Ciertos niveles de formalidad. Pues yo creo de que eh,
En el caso del Asia, pues hay bastantes economías, ¿no? que están buscando, ¿no? mejorar eficiencias. Tenemos casos de economías que siempre salen en los rankings, ¿no? Como las más eficientes. Singapur es una de ellas, Nueva Zelanda es otra que también aparece constantemente en estos rankings y que habría que prestar atención. Finalmente, una eh, un servicio público digital bien interesante es el caso de Corea. Hay una plataforma que se llama Government 24, Gobierno 24, que Ujú, básicamente permite presentar declaraciones de impuestos, acceder a seguro médico nacional, entre otras cosas, a través de un medio virtual. Relativamente sencillo al parecer. Entonces, todas esas cosas ayudan, ¿no? Hacia una mayor formalidad a la larga. ujú. Muchísimas gracias, Carlos. Janet, volviendo a ti, en términos de habilidades, ¿dónde dirías que están los principales déficits en Chile que dificultan la formalización? ¿Qué políticas estimas que debieran impulsarse para mejorar esas habilidades? De acuerdo a lo que Bueno, ustedes... Ujú, sí. Yo te diría que hoy día las habilidades más demandadas son las que tienen que ver con datos, con ciberseguridad, y prontamente en nuestro país va a salir una nueva ley de ciberseguridad donde las empresas van a tener ciertas obligaciones que van a necesitar personas preparadas con habilidades en eso. Y el tema de la automatización, sin duda alguna, ahí se concentra la mayor demanda de habilidades, ¿no? Em, y volviendo, y como tú me preguntabas, el fomento es, yo te diría que seguir fomentando el tema de la habilidad desde los jóvenes creo que es fundamental. Ayer yo estuve en un seminario de liceos técnicos profesionales en la provincia de Coquimbo, y la verdad que era un auditorio de más de 100 personas con tanto directores como también estudiantes, y el superpoder de los jóvenes hoy día son las habilidades digitales. O sea, y ya las habilidades digitales no es un plus, son fundamentales. Y mientras más fomentemos eso en nuestros jóvenes, yo creo que es el camino correcto, ¿no? En la educación técnico-profesional, en la educación científico-humanista, ¿no? Ya las habilidades digitales dejaron de ser un complemento, ¿no? Algo así como tú dices, un plus, sino que es como, es fundamental. Y es el Silvia, superpoder de los jóvenes, ujú. según yo. Y eso tenemos que Sí, fomentarlo con políticas públicas que fomenten, ¿cierto?, su adquisición y fomenten en los jóvenes y en los niños. Eh, la inteligencia artificial, como tú comentabas, está transformando el empleo, ¿no? Y el rol de los humanos. Por lo tanto, tenemos que dotar a nuestros jóvenes con estas habilidades. Y ahí también están las habilidades que yo te comentaba, las Power Skills, que son fundamentales también. El pensamiento crítico es fundamental, la creatividad, la comunicación efectiva, son fundamentales, y yo creo que eso lo tenemos que fomentar. sí, y eso es pensando en los jóvenes, ahora para la población ya activa, mujeres y personas que ya dejaron de ser jóvenes, es mucho más Yo complicado. Bueno, sí. Sí, o sea, nosotros abocamos mucho la reconversión, o sea, estamos abocados a la reconversión laboral con mujeres y hombres, ¿no? Que ya están sobre los 18 años, y la verdad que efectivamente políticas públicas como talento digital fomentan, pero también las empresas, ¿no? Incentivar a las empresas a que se capaciten su fuerza laboral, yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos la franquicia tributaria que apoya, yo creo que es un buen instrumento, pero sin duda son instrumentos que siempre son mejorables para seguir fomentando esto en el país. Y las empresas yo creo que tienen el desafío también de empoderarse en este proceso, ¿no? En capacitar a su fuerza laboral, en capacitar a sus empleados, sus colaboradores, en que también adquieran habilidades digitales necesarias para su desarrollo. Sí, y ahora aún más con lo que se viene con inteligencia artificial, o sea, es un sí o sí. Totalmente.
y en muy corto plazo, además, es un tremendo desafío. María Jesús, no sé si tienes algún comentario respecto a esto, de acuerdo a lo que tú conoces, pero además quería preguntarte que para participar en plataformas de e-commerce, es la vía natural como para poder internacionalizarse, y ahí vimos cifras de que en promedio una microempresa exporta una sola vez y no lo vuelve a repetir, o lo hace una vez cada mucho tiempo, ¿no? Em, Desde el punto de vista de tributario en el servicio de impuesto interno, ¿cómo se puede, qué se podría hacer? Porque la verdad que para poder estar formalizadas tienen que estar registradas en el servicio de impuestos internos. ¿Qué se puede hacer para que esto sea más un incentivo que un desincentivo para formalizarse? ¿Cómo manejan esta suerte de paradoja en el gobierno? Gracias, Loreto. Bueno, es que esto tiene mucho que ver con el costo oportunidad del que estaba hablando Carlos. ¿Cómo hacemos que en el fondo las empresas apuesten por formalizarse? Yo creo que en el caso del comercio internacional es bastante más directo, ¿cierto? Porque tú vas a abrir nuevos mercados, vas a exportar más productos, vas a exportar más servicios. Entonces, como que el beneficio ahí es más obvio. Si uno está mirando un microemprendimiento, quizás ahí es donde el costo-oportunidad no se vea tan claramente, ¿cierto? Por ejemplo, la puesta en marcha de esta ley respecto a las 50 transferencias era un incentivo y es un incentivo también a formalizarse. Pero claro, un emprendimiento que vende por Instagram algunas prendas de vestir no tiene el incentivo, ¿cierto? Entonces ahí es multifactorial. O sea, uno no podría como decir cómo me enfoco en estos pequeños negocios para ayudarlos a que la formalización sea un incentivo. Para eso está todos los programas de fomento para escalar los negocios. Las cooperativas están transformándose en un espacio súper, súper interesante respecto a la asociatividad de microemprendimientos para poder generar la suficiente producción para abarcar más mercados, para poder exportar o abrir nuevos mercados internacionales. Entonces, en ese sentido, yo creo que es que no hay una explicación que sea única, sino que el diseño de la política pública tiene que tomar en cuenta la realidad heterogénea, como decía Janet, del ecosistema que tenemos de microemprendimientos y trabajar muy, muy de la mano con el sector privado. Yo creo que el Consejo Consultivo de la empresa de menor tamaño del Ministerio de Economía es una figura, es una herramienta de gran relevancia para poder generar políticas públicas pertinentes a las necesidades de nuestro sector privado y en particular de las MIPYME. Claro, están más conectados con la realidad, con los problemas que realmente la aquejan y cuáles son los talones de Aquiles. Janet y María Jesús, ¿cuentan con datos que demuestran cómo la digitalización impacta la productividad? ¿Tienen alguna cifra aproximada? O Carlos, a nivel de APEC también me gustaría saber, pero acá en Chile, ¿hay alguna cifra así como para decir, mira, eh, desde la experiencia de aquellas empresas que se han digitalizado, cómo ha aumentado cómo han aumentado, cómo se han incorporado a la formalidad y han aumentado han colaborado en la productividad del país? ¿Hay alguna cifra que diga alguna estadística? No. Loreto, yo creo que ese es un desafío. Yo creo que como país tenemos que medirlo, tenemos que Mm, medir. Tenemos cifras de Estados Unidos que nos habla de que mejora la productividad y todo. Tenemos cifras de otros países también, pero no de Chile. Entonces yo creo que ese es un buen desafío, el que tú nos comentas, nos preguntas, ¿no? Y yo creo que es buenísimo, porque así nos da cuenta, ¿cierto?, de los resultados de las políticas públicas, ¿no? claro, exactamente, para poder medir, exactamente. Y Carlos, a nivel de APEC, ¿hay alguna cifra que se maneje a nivel promedio o algún país o alguna economía en particular? La verdad que me agarraste con esa pregunta. No, no tengo alguna cifra que se me venga en mente, pero bueno, en caso la encuentre, pues la compartiré, ¿no? Con ustedes. Eh, bueno, hubo un gran desafío que quedó planteado acá para poder trabajar en eso, porque yo creo que los números siempre ayudan, ¿no? Y son un estímulo para desarrollar algunas políticas también. Janet,
¿Qué papel crees que están cumpliendo o pueden cumplir las fintech? Volvemos porque en Chile se aprobó la ley de fintech, que creo que es el único país de Latinoamérica que tiene ley fintech, que es un gran logro. ¿Cómo crees que puede ayudar a favorecer la formalización de las MIPYMES? Totalmente. Nosotros acabamos de generar una alianza con FinTech Chile, Ah, con talento digital, así que estamos muy contentos. La verdad que para nosotros es relevante tener una alianza con ellos. Pueden llegar de una forma mucho más innovadora, ¿no? Mucho más cercana a las MIPYME, sobre todo, con soluciones mucho más micro, ¿no? Mucho más micro, cuando digo micro, mucho más cercana a este segmento. Y eso significa totalmente una oportunidad, y en Talento Digital estamos convencidos que además eh, acompañando eso con la educación financiera y una educación digital, una alfabetización digital, se hace bingo, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que es realmente las FinTech Chile, yo creo que puede ser un aporte tremendo, además. no, hay una tremenda oportunidad ahí en el caso nuestro que hemos aprobado esta ley que creo que costó muchísimo, pero ya está, para poder empezar a trabajar ahora y implementar otras políticas a partir de ello, en fin, así que una gran Y no cosa. solo, y no solamente en el tema de financiamiento, también en el tema de pago, ¿no? Mm. Todas las Acá, soluciones que tiene el fintech de pago son muy cercanas a este segmento. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad de desarrollo para las MIPYME. bueno, ahí en Perú, Carlos, tienen el YAPE, que ha sido una herramienta tremendamente exitosa, ¿no? Para las pymes. No sé si ha contribuido a la formalización de los pequeños o micro, pero definitivamente ha sido una herramienta tremendamente exitosa, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no tengo evidencia numérica, pero anecdóticamente me parece que sí. Y yo creo que también lo que estas herramientas hicieron fue ayudar mucho a que las cosas no se estanquen durante la pandemia y proporcionar, ¿no? Un medio de pago para diversas transacciones. Exactamente. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro webinar. Quiero leer acá Ingrid Quesada, que es de Corfo Ñuble. Dice, tenemos un proyecto llamado IFI, Atracción de Inversiones, para atraer empresas chilenas y extranjeras para invertir en la región. Y ya tienen una empresa del rubro TIC de Ucrania. Dice, ellos postularon y se adjudicaron el cofinanciamiento el año pasado y ahora ya están a pronto de inaugurar su oficina en la región, aportando empleo de calidad y ayudará a diversificar la economía. Bueno, quería pasar su mensaje. Ingrid nos acompaña en casi todos los webinars. Dice, Softwares Made in Ñuble, una gran cosa. Y aquí Pedro Pablo Razoriz, solamente para irnos con una pregunta del público, dice, quisiera preguntar sobre qué sectores económicos menos tradicionales presentan un potencial para la formalización e internacionalización de MIPYMES en Chile. Esto para Janet o María Jesús. Con eso cerramos. Gracias, Loreto, y gracias, Pedro Pablo, por tu pregunta. Bueno, los datos que tenemos respecto a las exportaciones de MIPYME nos muestran que las exportaciones de MIPYME son en alta parte explicadas por la exportación de manufactura, ¿cierto? Ujú. Es como el sector formal tradicional de la economía que más exporta. Donde hay más potencial y donde tenemos que empezar a medir más y ver más datos en el sector servicios, por supuesto. Ahí tenemos, por un lado, bastante intuición de que están pasando hartas cosas, pero muy pocas maneras de medirlo. Entonces, hay iniciativas en curso, como la plataforma CISEC de aduana, que nos está permitiendo tener data que nos identifique estas MIPYMES que están exportando servicios digitales al extranjero, pero todavía aquí hay un ecosistema que no estamos mirando, pudiendo ver en detalle y que creo yo que es de los más dinámicos y más interesantes, además que es muy diverso, ¿cierto? Tienes economía creativa, servicios computacionales, arquitectura, TICs, etcétera. Ahí hay un espacio de potenciación de MIPYMES que creo que va a ser el foco en los próximos años. Buenísimo, gracias Y de- Jesús.
Ujú. Yo solo complementando, tenemos por ejemplo el tema de videojuegos, que está muy potenciado en Valdivia, ¿no? En la región de Valdivia. Ahí es un sector no tradicional y que tiene un potencial enorme de internalización. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a los tres por este muy interesante webinar. Les pido por favor, Janet y María Jesús, que nos envíen sus presentaciones para poder subirlas a nuestra página web y distribuirlas a quienes participaron hoy día. Y esperamos tenerlos en un futuro cercano hablando ya de inteligencia artificial. En un futuro Totalmente. cercano va a ser más cercano de lo que creemos, porque esto viene muy acelerado, pero mientras tanto, felicitarles por el trabajo que hacen para apoyar a la formalización de nuestra economía tan necesario para aumentar la productividad, que hay que medir, qué impacto tiene. Y nada, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches para ti. Y gracias por tenerte de vuelta. Y a ustedes, Janet y María Jesús, gracias igualmente. Que estén muy bien. Muchas Gracias a Mucho todos. gracias, gusto. que estén muy Gracias a bien. Que todos. estén muy Adiós, bien. que tengan un buen día. Gracias. Chao, chao, gracias.